Vamos a leer la palabra del Señor. El día de hoy regresamos una vez más a estudiar la carta que envió el apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a ir ahora al capítulo 2, Gálatas capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 10. Gálatas 2, 1 al 10, ahí vamos a meditar en esta hermosa hora, hermanos. Voy a leer la palabra del Señor, usted puede seguir con su vista. Dice así el Señor en su palabra: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar en este texto, hermanos, y pensando en ello, en algún momento de nuestra vida estaremos frente a un conflicto, frente a una situación difícil. Y cuando pasamos por situaciones complicadas en nuestra vida, siempre es difícil. Y siempre escuchamos las frases: ya no puedo más, ya no aguanto. Y cuando atravesamos por esas situaciones difíciles, nuestra pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esa es la pregunta que hacemos. Cuando la presión es fuerte, preguntamos: ¿y ahora qué voy a hacer? En muchas ocasiones se me ha preguntado, han llegado a mí y me han preguntado: estoy pasando por esto y ahora ¿qué hago? Esa es la pregunta recurrente. ¿Qué nos dice, hermanos, la palabra? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Y cuando nosotros leemos la carta que el apóstol envía a la iglesia, nos damos cuenta que ciertamente se está viviendo un momento difícil en la iglesia, un momento de presión, de angustia, de conflictos. Y obviamente Pablo aquí está luchando para poder de alguna manera solucionar ello. Leemos que el apóstol Pablo ya había subido a Jerusalén antes para de alguna manera platicar con los líderes que más abajo nos va a mencionar. Pero dice ahí Gálatas 1:18, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, Pablo está diciendo: subí en el capítulo 1, versículo 18. Después de 14 años, la palabra del Señor nos dice una vez más, versículo 1, Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Esto lo está haciendo para darnos a entender que el conflicto que se había estado dando no se había solucionado. Pablo había subido y una vez más, después de 14 años, él vuelve a hacerlo. En los versículos
que nos toca estudiar hoy, encontramos 3 acciones que Pablo de alguna manera tomó en cuenta para solucionar un conflicto. Entonces, cuando tú te preguntas cómo soluciona un conflicto, Pablo aquí en esta carta nos presenta 3 cosas que él hizo para poder abordar ese conflicto. Y la primera es que él tomó decisiones que honraban a Dios. ¿Sí? Es lo primero que Pablo hace. Tomar decisión, pero una decisión que honre, que glorifique a Dios. Lo segundo, fue consciente de la hostilidad. Fue consciente que de la situación no iba a ser fácil. Y tercero, él buscó siempre el compañerismo, la armonía. 3 cosas que quiero que meditemos el día de hoy, con base obviamente en este pasaje. Tomar decisiones que honren a Dios. Todo el tiempo, hermanos, estamos tomando decisiones. Sin duda usted el día de hoy tomó una decisión, qué ropa se iba a poner, cómo se iba a vestir. Todo el tiempo estamos tomando decisiones en esta vida. Y muchas veces las decisiones que tomamos no siempre es agradable. Podría gustarnos o no. Podría gustar a la familia o no. Pero tenemos que tomar decisiones. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros tomemos decisiones, esas decisiones deben honrar el nombre de Dios. De lo contrario, Dios va a tratar contigo. Y es algo que a veces no lo tomamos en cuenta. Cuando se toman decisiones, procuremos que esas decisiones glorifiquen el nombre del Señor. De lo contrario, Dios tratará contigo. Y eso es importante, hermanos. Pablo dice aquí que él subió a Jerusalén. ¿Por qué toma esa decisión? ¿Por qué Pablo toma esa decisión de subir a Jerusalén? En el versículo 2 nos da la razón. Gálatas 2:2, él dice, pero subí según una revelación. O sea, Pablo está diciendo, subí a Jerusalén, pero no subí porque me dio la gana de subir. ¿Se da cuenta? Dice, subí según una revelación. De hecho, en otra versión, este mismo versículo se traduce, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. ¿Se da usted cuenta? Tomó una decisión, pero lo toma con base en lo que Dios le había dicho. Esas decisiones honran a Dios. O sea, Dios le mostró que eso era lo correcto. Tomar esa decisión era lo correcto. Entrando en contexto, Pablo sube a Jerusalén junto con Bernabé y Tito, pero no lo hace según su propia voluntad, sino obedeciendo a la voz de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros no tomamos decisiones que honren a Dios porque no queremos escuchar a Dios. ¿Sí? Nos llama más la atención ver el panorama, ver el futuro y de alguna manera tratamos de protegernos, pero pocas veces tomamos decisiones que en realidad nos van a llevar a ese punto de honrar el nombre de Dios. Y obviamente el problema al que se enfrentaba Pablo era muy serio y tenía que ver con el tema de la salvación. Dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto era preocupante para Pablo, porque de alguna manera en Jerusalén se estaba enseñando eso, y al enseñarlo en Jerusalén, eso iba a bajar a todas las iglesias que estaban conectadas con Jerusalén. Entonces Pablo le preocupa esa enseñanza. ¿Cómo es posible que se esté enseñando algo que va en contra de lo que mismo nuestro Señor Jesucristo ha enseñado? Era muy grave. Sin embargo, Pablo y sus compañeros esperaron 14 años, hermanos. 14 años para subir a Jerusalén. Ahora, pero no porque ellos lo decidieran así, sino porque así Dios le mostró que debían hacerlo. ¿Qué tan importante es que tú
dejes que el Señor tome el control de tu vida y tomes decisiones que honren y que glorifiquen a nuestro Dios. O sea, tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios siempre es lo mejor, hermanos. Siempre es lo mejor. Por lo tanto, no corras. Siempre es mejor esperar, porque los planes de Dios son perfectos. Esto es vivir para Cristo y para su iglesia. Diríamos, la frase lema que el esfuerzo cristiano por años ha usado, ¿no? Por Cristo y por su iglesia. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué se acuñó esta frase, este lema, decir por Cristo y por su iglesia? Y Pablo aquí nos está mostrando la razón. Primero, porque cuando tú tomas decisiones, lo haces con base en ello, en que esa decisión habrá de honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión? Segundo, ¿esa decisión honró el nombre del Señor? Debemos, hermanos, escuchar la voz de Dios. ¿Honró el nombre de Dios esa decisión que tomaste? Por eso Pablo dice, yo subí a Jerusalén, pero no lo hice por mi propia cuenta, lo hice porque el Señor me dijo que debía hacerlo. Eso es tomar decisiones que honren el nombre del Señor. Ahora tú me preguntarás, pero ¿cómo sé que esto que yo voy a tomar, o sea, la decisión que voy a tomar, cómo sé que honra a Dios? Lo vamos a ver más adelante. Primero, hemos visto que las decisiones deben honrar a Dios. Segundo, sé consciente de la hostilidad. Cuando tomamos decisiones en la vida, de alguna manera, también debemos estar conscientes de que las cosas no son fáciles. El conflicto al que se enfrentaba Pablo era difícil, era hostil. Siempre vamos a encontrar, hermanos, oposición en nuestro camino, en este caminar con Cristo. Uno de ellos, Satanás. Satanás siempre busca la forma de destruir, hermanos. ¿Se ha dado usted cuenta de eso? Satanás busca la forma de destruir, de dividir, de estancarte, de alejarte de la voluntad de Dios. Y siempre espera el momento más vulnerable en el que nosotros nos encontramos. Así que la palabra del Señor nos invita, nos insta, no deis lugar al diablo. Es lo que dice la Escritura, hermanos. Y si nosotros permitimos que nos ganen las emociones cuando tomamos decisiones, estamos dando lugar al enemigo. Es importante lo que Pablo está mencionando aquí. Por eso, Gálatas 2:3 nos dice el apóstol: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora, el texto aquí nos dice que le estaban obligando. O sea, nos está mencionando que fueron obligados. Y yo te pregunto, ¿en algún momento de tu vida has estado bajo presión? ¿Has sentido esa presión, esa carga? ¿Qué es lo primero que hacemos, hermanos? Cuando estamos bajo esas circunstancias, ¿qué es lo primero que haces? Muchas veces accedemos, cedemos con tal de llevar la fiesta en paz. Pero cuando se trata, hermanos, de nuestra integridad, de nuestra santidad, de nuestras convicciones, debemos mantenernos firmes. ¿Sí? No debemos ceder. Pablo y sus compañeros estaban convencidos del Evangelio y eso los mantuvo firme bajo esa presión porque lo estaban obligando. Entonces la discusión era muy fuerte, estaban bajo presión. ¿Se imaginan ustedes en una reunión donde están dos grupos, porque es lo que se menciona en el libro de Hechos, dos grupos? Unos dicen que para ser salvo tienes que cumplir los ritos de Moisés.
Y otros dicen, no, solamente con creer en Jesucristo eres salvo. Y hay un gran debate ahí. Y dice la Escritura en Hechos 15:7, y después de mucha discusión, o sea, había discusión, hermanos. El texto dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro está convenciendo, está diciendo que Cristo es suficiente. Pero los que venían de Judea estaban aferrados de que los gentiles debían cumplir con esos ritos que Moisés había establecido. De lo contrario, no serían salvos. Por eso es importante, hermanos, hace rato mencionaba, tomar decisiones, estar conscientes de que habrá hostilidad. Pero antes de tomar una decisión, reflexiona en lo siguiente. Primero, ¿honra a Dios esa decisión que vas a tomar? ¿Honra el nombre del Señor? ¿No compromete la verdad del Evangelio? Si eso es afirmativo, entonces toma una decisión. Sin embargo, a veces lo que sucede es que nosotros no somos tan pacientes para esperar. Y entonces tomamos decisiones. No consultamos al Señor. Por eso es importante que cada vez que tomes una decisión, dobles tus rodillas, pídele la dirección del Señor y dile, Señor, estoy por tomar una decisión trascendente en mi vida, ilumíname, guíame, dime que esto es lo correcto. Y yo te lo puedo asegurar que el Señor responde. Porque nosotros lo hemos vivido en carne propia, cómo Dios responde cuando buscamos su voluntad. Dios responde, hermanos. Y también nos reprende cuando no tomamos decisiones buscando su voluntad. También nos reprende. Y una forma de reprendernos es la conciencia que Él puso en cada uno de nosotros. Cuando tu conciencia no te deja tranquila, porque has tomado una decisión, eso significa que Dios no lo aprueba. Necesitamos entonces ir al Señor, buscar su voluntad. Y Pablo hizo esto. Por eso nos dice en Gálatas 3:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo está diciendo, no accedimos porque esta decisión comprometía la verdad del evangelio. Si tú tomas una decisión y compromete la verdad del evangelio, compromete tu integridad, tu santidad, no la tomes. Si tomas esa decisión, debes estar consciente que estás yendo en contra de Dios. Es importante entonces tomar en cuenta esto, hermanos. Si vas a firmar un contrato, si vas a comprar una casa, lo que tengas que hacer, reflexiona primero en esa decisión que vas a tomar. Porque tú como creyente, como un hijo del Señor, eres llamado a ser luz y sal. Pero si firmas algo en donde tú sabes que eso no está bien, que eso es chueco como lo dicen, ¿tú crees que esa decisión honra a Dios? No. Pero muchas veces vemos tanto nuestro futuro y lo que el dinero puede hacer en nuestro futuro, que no nos importa tomar decisiones, aunque no sean tan buenas, aunque no sean tan correctas lo que vamos a hacer, las tomamos porque estamos asegurando nuestro futuro. Eso es el peor error que podemos cometer, porque estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Número 3. Por Cristo y por su iglesia, hermanos, tomemos decisiones que honran a Dios. Seamos conscientes de la hostilidad que podríamos encontrar en el camino.
Y tercero, busquemos la armonía. Busquemos el compañerismo en todo momento. El conflicto que se estaba viviendo había de alguna forma dividido las opiniones de la iglesia, pero gracias a Dios, hermanos, se llegó a un acuerdo. Gracias a Dios que se solucionó ese conflicto. Ahora, Gálatas 2:9 nos dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, que aquí el griego nos dicen que eran los que llevaban de alguna manera el liderazgo en la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, la mano, el compañerismo, en señal de qué compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hermanos, eso es vivir por Cristo y por su iglesia, porque diferencias siempre va a haber, pero siempre buscaremos la unidad, porque eso es lo que Cristo nos ha enseñado, hermanos. Tenemos diferentes opiniones respecto a hacer una cosa o cómo lo hacemos. Y el día de hoy estamos aquí escuchando la palabra del Señor y les pongo un ejemplo. Si yo les digo, hermanos, pues queremos pintar aquí la nave del templo, ¿qué color sugiere usted? Y vamos a hacer un arco iris, hermanos, de colores. Porque esa es la verdad. Cada uno tiene una preferencia en un color. ¿No es cierto? Esas son diferencias de opiniones. Pero lo importante es que todos lleguemos a un acuerdo y podamos todos unirnos por la causa de Cristo. Cuando tú no te unes, cuando tú no te sumas, lo que haces es dividir y permitir que el enemigo te use como un instrumento. No cedas, no permitas que el enemigo te use como un instrumento para dividir, sino para construir, de manera que cada decisión honre el nombre del Señor. Eso es buscar la armonía, hermanos, eso es buscar el compañerismo en la iglesia. Pero si yo hago divisiones, causo divisiones, eso no honra el nombre de Cristo y no honra el cuerpo, que somos uno. Somos llamados a buscar la unidad todo el tiempo, hermanos. Y lo vemos aquí en este pasaje. En un conflicto siempre hay dos partes. Lo vemos aquí, Pablo lo está mencionando aquí. Puede que se solucione el problema, pero las cosas ya no vuelven como eran antes. Pero el Evangelio, hermanos, nos muestra que una relación se puede restaurar, que podemos unirnos por una sola causa, Cristo. Hace rato entonábamos una alabanza, que no sé si por ahí usted recuerde por lo menos el coro, que decía, somos iglesia, ¿verdad? Sí, hermanos. Es decir, somos familia. Y vamos a buscar la unidad. Y como familia, ¿qué pasa, hermanos? Que cuando uno se duele, nos dolemos todos, ¿verdad? Porque somos familia. Somos familia. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso es vivir para Cristo y para su iglesia, hermanos. Dolernos con aquel que sufre, pero gozarnos con aquella persona que es reconocido. Eso es buscar la unidad, el compañerismo. Gozarnos, pero de corazón, decirle a la persona, me gozo, me da alegría. Eso es lo que el Señor nos enseña el día de hoy. Por lo tanto, hermanos, aprendemos que un conflicto necesariamente nos va a llevar a tomar decisiones. ¿Sí? Vamos a tomar decisiones. Y muchas veces encontraremos hostilidad.
y que eso no son fáciles, hermanos. Y esas pruebas habrán de medirnos si realmente podemos seguir adelante. Es decir, nos probarán si realmente podemos seguir adelante. ¿Cómo enfrentamos un conflicto, hermanos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo solucionamos un conflicto? Cuando vivimos en un conflicto, estamos en un momento vulnerable en nuestras vidas, pero Jesús nos muestra el camino hacia dónde tenemos que ir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar, hermanos? Dice la Escritura aquí en Juan 17, 21 al 23. Y esta es la oración que Jesús hace, hermanos. Es una oración que debemos hacer nosotros todos los días. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo te invito a que hagas esta oración, a que pensemos en la unidad del cuerpo de Cristo, porque el texto nos dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Parte importante de la vida de la iglesia es dar testimonio de su fe. ¿Y cómo damos testimonio de nuestra fe, hermanos? Mostrando que hay unidad en nosotros. Pero si hay división, si hay contiendas, ¿tú crees que el mundo, como menciona aquí Pablo, va a creer que somos discípulos de Cristo? El texto aquí está diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero si nosotros no vivimos en unidad, ¿cómo vamos a mostrar que el Señor es nuestro Señor, es nuestro Salvador? Necesitamos entonces exponer nuestras vidas a la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos pedir que el Señor purifique a su iglesia. ¿Y cómo va a suceder eso, hermanos? Cuando tú expongas tu vida a la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, necesitamos exponer nuestras vidas a la palabra. Y a los amigos que nos escuchan el día de hoy, yo te invito a que expongas tu vida a la palabra de Dios. De manera que pidamos al Señor nos perdone. ¿Puedes tú decirle al Señor en oración, perdóname? Porque tal vez las decisiones que he tomado no han honrado tu nombre. ¿Podemos pedirle perdón al Señor? Porque tal vez no hemos sido agentes de paz. Somos constructores, hermanos, de la paz. Personas que van a buscar la unidad y no la división. Pidamos al Señor que nos ayude, hermanos. Que el Señor purifique a su iglesia. Yo estoy seguro que el Señor lo hará. Yo estoy seguro que el Señor santificará a su iglesia, a la iglesia de Emanuel. Sin embargo, les advierto que no será fácil. Sin embargo, les puedo decir que esa purificación duele, hermanos, pero es necesaria. Es importante. Y es la oración que yo les invito a que hagamos juntos. Que le pidamos a nuestro Dios que purifique y santifique a su iglesia. Lo hagamos, hermanos, por Cristo y por su iglesia. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Padre, tu palabra ha sido expuesta en nuestro corazón. Danos la humildad para recibirla. Permite que esta palabra, Señor, nos haya enseñado a cómo se vive la vida cristiana después de ser salvos, después de ser justificados, cómo vivir la vida cristiana. Y Pablo aquí nos menciona que debemos tomar decisiones que honren tu santo nombre, estar consciente de la hostilidad
pero también en todo momento buscar la armonía, el compañerismo, la unidad. Porque somos un cuerpo, somos miembros de una gran familia. Por lo cual pedimos, Padre amado, que santifiques a tu iglesia, que purifiques a tu iglesia, porque somos, Señor, tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.